está con nosotros en el estudio el licenciado en fisioterapia, el doctor Luis Cepeda. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, excelente. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, también nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en el estudio. Y bueno, el tema del día de hoy, el hombro congelado. Hombro congelado, hombro doloroso del hemipléjico. Del hemipléjico, También ándele. se le puede llamar capsulitis adhesiva. Ándele, pues cada vez nos complica más el nombre, nos estamos en el hombro congelado. Fíjate que esta condición se puede dar de muchas maneras. Se puede dar en personas normales que tuvieron un trauma o tuvieron un accidente o estuvieron mucho tiempo con el hombro inmovilizado y le puede afectar de esta manera. Pero hoy vamos a tratar este tema partiendo del hombro doloroso del paciente hemipléjico. La hemiplegia se da por un accidente vascular en el cerebro, ¿sí? Porque puede ser por un trauma, por un infarto, por un derrame, etcétera, donde produce una condición de inmovilidad de un hemicuerpo, puede ser el derecho o el izquierdo, en dependencia de dónde se ubica el grado, el daño en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes, cuando le da el accidente vascular, pueden tener dos condiciones, o que están muy flácidos, el brazo se vuelve muy flácido, o se vuelve hipertónico, que es espasticidad. En cualquiera de las dos maneras, este brazo puede ocasionar que la inmovilidad que tiene se le haga una afectación a la zona glenohumeral que produce rigidez y produce mucho dolor. Okay. ¿Qué pasa? Que para esto se puede prevenir de muchas maneras. La primera es que cuando se va a empezar la fisioterapia, desde el principio, que no se instala de momento, se instala posterior, 2, 3, 4 semanas después del accidente vascular. ¿Qué se debe hacer? Primero que todo, pues, prevenir la postura del brazo. El brazo no puede estar descolgado, sobre todo cuando está hemipléjico. Si es hipertónico, puede tener una contractura en la zona del hombro. Es decir, tener medidas de higiene posturales en el hombro para evitar que el brazo tenga este tipo de afectación. Por otro lado, la fisioterapia tiene, además de estar encaminado a resolver los problemas que tiene de momento, a prevenir lo que posteriormente siempre se va a instalar, que es este tipo de trauma. Es muy doloroso. Las personas se quejan mucho por el dolor, no tienen movilidad del brazo, y eso precisamente es por no haber previsto esto. ¿Esto siempre es de un solo lado? Bueno, cuando es de un solo lado, porque precisamente es cuando esa parte de ese lado estuvo mucho tiempo inmóvil. La alimentación de las articulaciones es la movilidad. Cuando usted tiene una articulación sin mover durante mucho tiempo, va a tener una afectación. Entonces, ¿qué se recomienda? Desde el principio de la terapia, la movilidad articular es muy importante y la terapia que se haga teniendo en cuenta que eso se va a instalar después. Ahora bien, ya instalado este problema, hay que empezar con movilizaciones suaves al límite del dolor. Se aplica también en los casos de las personas ¿cómo se llama? Correctivo, es decir, ¿cómo se llama lo que se pone en el brazo? Cabestrillo, para que el brazo no esté descolgado. Se hace, si el brazo está hipotónico, si el tono muscular está disminuido, se puede aplicar TEMS, se puede aplicar determinados, para el dolor, sobre todo el TEMS, ¿no? Y otros ejercicios que van a favorecer que ese dolor vaya disminuyendo. Muchos pacientes llegan a fisioterapia con ese dolor y en la medida que empezamos a moverlo, empezamos a movilizarlo y empezamos a tomar las medidas higiénicas, empiezan a resolver el dolor. Y se puede el dolor quitar. Es por la falta de movilidad. Por la falta de movilidad fundamentalmente. Entonces se encapsula, por eso le llaman capsulitis adhesiva, y produce ese dolor tan fuerte. Ok. Y bueno, esta terapia dura dependiendo del avance de cada paciente, de Mira, la tolerancia. por regla general, en la etapa aguda se hace la fisioterapia. Es muy costosa una terapia para toda la vida. Entonces, ya después que el paciente recuperó el máximo de sus posibilidades, se envía a una terapia en casa. El fisioterapeuta debe mandar una serie de ejercicios que generalmente también lo aplicamos en fisioterapia, pero se le aplica en casa los que sean más fáciles para ellos realizarlo con ellos o con la familia. Entonces, de hecho, en una de las gráficas están una serie de ejercicios que nosotros recomendamos, pero sobre todo están bajo la supervisión del fisioterapeuta, porque todos los pacientes no son iguales. Nosotros podemos dar una base de ejercicios, pero en unos se aplica y en otros no. Entonces, el fisioterapeuta que esté atendiendo a ese paciente debe tener en cuenta esto para brindarle las posibilidades, qué ejercicio debe hacer de acuerdo a las características de ese tipo de paciente.
Y bueno, esto que estamos hablando es cuando se refiere a un dolor a causa de un accidente Puede ser, cerebrovascular. aquí en este ¿no? caso es un problema neurológico, pero puede ser por otro problema, porque se fracturó el brazo, estuvo mucho tiempo inmóvil, sobre todo en este caso se da mucho en las mujeres. El mayor por ciento de casos de este tipo se dan en las mujeres, un problema anatómico, me imagino que es de la mujer, pero se puede prevenir. Es decir, incluso cuando tú estás con una fractura, tú tienes que tratar de acuerdo a las posibilidades, movilizar el brazo. Mucha gente no va a terapia. Esto a veces, entonces, cuando no van a terapia, se pone muy mal el asunto y entonces es necesario a través de cirugía. La fisioterapia lo único que va a evitar es que tengamos que ir a una cirugía. Ok, y bueno, sabemos que hay diferentes situaciones por las cuales te puede doler el hombro, ¿no? Ya sea, pues no sé, como usted nos mencionaba, después de una fractura o por este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero también hay otros tipos de afectaciones, ¿no? También puedes tener una hernia de disco que puede hacer que te irradie hacia el brazo, etcétera. Generalmente la inmovilidad. Por regla general, esto se produce cuando hay mucho tiempo, puede haber un trauma también, por un trauma puede ocasionarte que tuviste que parar mucho tiempo en movimiento y entonces se encapsula la zona glenohumeral que está, y el manguito rotador también se ve afectado. Hay una serie de músculos que están ahí en esa zona y una serie de ligamentos y tendones que protegen esa articulación. Cuando esa articulación empieza a endurecerse, ahí es donde viene el problema, empieza con los dolores. Ya una vez que tú lleves esta terapia y recuperes tu movilidad, ¿es algo que ya recuperaste para siempre y mientras no lo dejes de mover, no te vuelve o es algo que tienes que estar llevando para siempre? Acuérdate que la movilidad en el hemipléjico quiere decir que no tiene movilidad, no tiene movimiento. Okay. El accidente vascular, el daño que ocasionó, privó de movimiento de ese lugar. Hay que mejorar las condiciones, hay que movilizar, hay que mover, pero eso no va a recuperarse al 100%. Okay. Ahora, por eso se manda terapia a casa, donde el paciente va a seguir trabajando, porque si no lo trabaja, ¿qué va a pasar? Que va a volver atrás, se va a encapsular de nuevo y va a venir el dolor. O sea que es una terapia que tienes que seguir. Tiene que hacer de por vida, así es. Bueno, y tienes que estar yendo periódicamente a revisión, te cambian los movimientos. Lo sugerencia es que vaya hasta donde pueda, hasta donde económicamente sea factible. Incluso a veces no es factible, pero hay centros que no son privados. Estamos el CRE, el INSS, no sé, hay muchos centros que no son privados. Si no puede pagar un centro privado, por lo menos una vez vaya con su fisioterapeuta que le brinde los ejercicios recomendados para ese tipo de paciente y estoy seguro que la calidad de vida va a mejorar en un % muy alto. Muy bien, bueno, pues aquí están las recomendaciones de Luis Cepeda, él es fisioterapeuta, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy. Por favor, regálanos sus redes sociales. @Sereni Fisioterapia en todas las redes. Desde Instagram hasta TikTok, que ya estamos hace poco empezamos. Y con muy buena aceptación, tenemos muchos likes. Inscríbase y verás que van a venir videos muy bonitos. Muy bien, bueno, pues ahí estamos. Pues siempre a la vanguardia en todo lo que son las redes sociales. Muchas gracias, doctor. Excelente, gracias. Vamos a ir a un cortecito comercial y regresamos en un momento.